you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of La historia continúa con el presentimiento de que aquella misteriosa señorita tenía algo que ver con el pasado de Yosuke. Tras decirle a Yasuho que ya regresaba, el marinero persigue a la joven, quien después de algunos cuchicheos se presenta como Karera Sakunami. Esta era una muchacha simpática e impulsiva que estaba profundamente enamorada de la otra mitad de Jojo, al cual confundió con Gappy debido a su gran parecido y a que ambos tenían el mismo stand. Aparte, ella también era una usuaria cuya habilidad le permitía hacer crecer cabello en cualquier lugar que tocase, usando esto para poner pelos en la comida e irse sin pagar o para crear pelucas falsas que se desmoronaban en cuanto se alejase de ellas. Sin revelar su amnesia, Yosuke le sigue la corriente y se entera que su otra mitad se llamaba Yosefumi Kuyo, un aparente muy buen amigo de Yoshikage Kira. Durante los últimos 6 meses, tanto ellos dos como Karera habían estado siendo perseguidos, y ahora, por el descuido de la muchacha, 2 de sus hostigadores lograron dar con ella. Estos eran los hermanos Afex, unos humanos de roca que al igual que los demás también poseían stands. El mayor era capaz de transferir cualquier cosa que tocase con su mano izquierda hacia su mano derecha, y el menor tenía un pequeño stand venenoso que ocultaba dentro de una pelota. Pese a sonar peligrosos, los hermanos resultan ser bastante mediocres, llegando al punto en que Yosuke les revienta la jeta tan solo usando sus puños. En vista de ello, los piedrosos unen sus habilidades e intentan envenenar al marinero, pero este se les adelanta encerrando el gas tóxico dentro de sus burbujas y enviándolas en contra de su oponente. Para colmo, en ese momento, Karera crea una hilera de cabello y la conecta al tanque de gasolina de un auto, formando así una especie de mecha que acaba por incendiar al mayor, quien en medio de su desespero accidentalmente usa su habilidad contra la cabeza de su hermano. Con el oxígeno de su cuerpo consumido y su cráneo destrozado, los piedrosos caen desmoronados, terminando así con su patética y lamentable presentación. Sin más peligros a la vista, Karera explica que el soft and wet de Yosefumi no podía explotar sus burbujas tal y como lo hacía Yosuke, por lo que medio que deduce que algo tuvo que haber pasado entre él y Yoshikage. A pesar de estar cerca de la verdad, ella no indaga más y simplemente se retira, reiterando su amor por el marinero y diciendo que muy pronto volverían a encontrarse. ¡No volveremos a ver a ese tonto! Para este punto se nos da un poco más de información acerca de los humanos de roca, unos seres cuya principal característica era la hibernación, pudiendo permanecer dormidos por 30 o 90 días dependiendo de las condiciones. Durante ese tiempo, ellos experimentaban su desarrollo, tal y como si fuera una especie de muda de piel que les otorgaba una esperanza de vida de hasta 240 años. En cuanto a su reproducción, la especie tenía hembras y machos que procreaban de manera natural. Al término de su embarazo, las madres, sin algún tipo de apego, dejaban a sus bebés cerca de árboles muertos en lo más profundo de los bosques. Por mero instinto, las criaturas, que medían poco más de 2 pulgadas, se aferraban a insectos tales como los avispones y eran llevados por ellos. Una vez en las colmenas, los bebés rodaban por el lugar hasta dar con la reina, a la cual parasitaban por completo. Este proceso se repetía una y otra vez durante 17 años, tiempo más que suficiente para que el piedroso alcance la adultez y deje su nido. Debido a esta relación con la naturaleza, ellos solían vivir en los bosques, pero por culpa de la rápida expansión de la civilización se vieron obligados a abandonar sus tierras, siendo ahora unos parásitos que robaban el dinero, propiedades e identidades de los humanos con el fin de asegurarse una vida cómoda y placentera. Relacionado a esto y gracias a la investigación de Yasuho, también se nos habla un poco más acerca de las rocacacas, unas extrañas frutas que fueron halladas dentro de una tribu de Papúa Nueva Guinea. A pesar de haber vivido con estas durante siglos, los nativos aún las tenían como una extrañeza, consumiéndolas tan solo en ocasiones muy específicas. Por ejemplo, una mujer infértil tras comer la fruta quedaba embarazada, pero luego de dar a luz, en lugar de leche, producía polvo. Regresando a la historia, volvemos con los Higashikata, quienes se habían visto alborotados cuando Hato por primera vez en 24 años les presentaba un novio. Su nombre era Tamaki Damo, un hombre tembloroso y tímido que enamoró a la rubia luego de repararle un collar durante uno de sus trabajos de modelaje. Rápidamente, la apariencia poco agraciada del enamorado sorprende a toda la familia, incluido Norizuke, quien a pesar de esto comprende que si su hija era feliz, él tendría que aceptarlo. Desgraciadamente, lo que debía ser el primer amor de la rubia tan solo era una farsa, puesto que Tamaki también era un humano de roca que vino aquí para vengar a sus camaradas. En preparación, él cubrió la mansión con la habilidad de su stand, el cual dejaba unas huellas que al ser tocadas derretían el cuerpo de sus víctimas. Por culpa de esto y en solo segundos, Nijimura termina como pegaloco, mientras que a unos metros, Yoshu es licuado y enviado por el drenaje.
Poco después, Daya también cae derretida justo enfrente de Yosuke, quien rápidamente deduce que el responsable debía ser el recién llegado. En la sala, Damo interroga a Norizuke para saber si él fue quien acabó con sus compañeros y si tenía algún cómplice. Negándose a delatar a Yoyo, el pelucón no dice nada y es cruelmente torturado por Tamaki, quien mientras lo hacía le explica que toda la desgracia que le estaba ocurriendo a su familia inició por la culpa de Yoshikage Kira y Yosefumi Kuyo. Pasado trágico. Cuando era pequeño, los padres de Yosefumi se divorciaron y él se quedó junto a su madre, una mujer desatenta que constantemente se quejaba por tener que cuidarlo. Debido a esta actitud, un día el pequeño cayó al mar y por poco murió ahogado. Afortunadamente, él logró ser salvado y de inmediato fue llevado al hospital, lugar en donde fue atendido por la doctora Holly Joestar. Al ver su estado, la mujer se dio cuenta de que este tenía un coágulo mortal, por lo que de inmediato le pidió a su hijo que usara su stand para ayudarlo. En un inicio, el joven Yoshikage afirmó que ese pequeño ya había fallecido, pero ante la insistencia de su madre, él manifestó su Killer Queen y con una tropa de tanquecitos despejó las venas del paciente. De manera milagrosa, al instante siguiente, Yosefumi despertó, viendo por primera vez el rostro amable de la doctora, quien le prometió que muy pronto estaría como nuevo. Pasados unos años, el ya adulto Yoshikage entró a trabajar como médico de unas embarcaciones comerciales. Durante uno de sus viajes, una tormenta hizo que cayeran varios containers, estando dentro de uno de estos una misteriosa estatua que sangraba. Movido por la curiosidad, Kira investigó a fondo, averiguando así que dicha figura había sido enviada desde Papúa Nueva Guinea con destino a la frutería Higashikata. Sin parar ahí, él dio con Aisho, y gracias a este descubrió el negocio de las rocacacas y el intercambio equivalente. Sin dudar un segundo, él le contó todo a Yosefumi, su ahora mejor amigo y hombre de confianza, quien sabiendo ya de la enfermedad de Holly aceptó el trato de hacerse con una de estas frutas para poder curarla. De manera concisa, él explicó que usando su stand podía crear injertos de cualquier tipo de vegetal, por lo que solo les bastaba con robar una ramita de la rocacaca, ya que después obtendrían el fruto a través de esta. Con el plan trazado, Kira se encargó de distraer a Aisho mientras que Kuyo cortó uno de los bracitos de la planta, el cual rápidamente reemplazó con otro palito genérico. Debido al peligro de su plan, el copetudo cultivó el injerto en un lugar secreto, así que al cabo de 6 meses su proyecto dio sus frutos. El día de la cosecha, los jóvenes subieron a un yate y partieron rumbo hacia la huerta, dándose cuenta de que a lo lejos los estaba esperando Karera, quien aparentemente vino en busca de Yosefumi. Por desgracia, aparte de ella, otros 2 invitados se cruzaron en su viaje, siendo estos nada más y nada menos que Damo y Yotsuyu. Por mera seguridad, los traficantes siempre pesaban sus productos, así que luego de ver que uno de estos ganó unos cuantos gramos, empezaron a tener una sospecha, la cual se hizo real cuando la planta cayó marchita. Deduciendo que el ladrón debía ser alguien que buscaba curar una enfermedad, Tamaki pasó meses investigando hasta que finalmente dio con el caso de Holly. Antes de seguir escuchando más, Kira pasó al ataque, pero por desgracia todo el navío ya había sido afectado por la habilidad del piedroso. Tras deshacerse de los teléfonos de los jóvenes, Damo procedió a interrogar a Yoshikage, quien debido a sus negativas terminó perdiendo un trozo de su hígado. Acto seguido, el traficante se dirigió a hacer lo mismo con Yosefumi, pero en ese instante el marinero, al darse cuenta de que Karera estaba cerca, mintió diciendo que ella era su cómplice. De inmediato, y al ver que la joven tenía el celular que había tirado al agua, Vitamin C se abalanzó sobre ella, solo para darse cuenta de la trampa del doctor, quien usó uno de sus tanques para desplazar el teléfono. En menos de un parpadeo, la bomba salió disparada hacia el navío, creando una gran explosión que mandó a los piedrosos directamente hacia el océano. Aprovechando esto y de alguna manera, Kuyo se las arregló para arrastrarse junto a su amigo hacia los terrenos de los Higashikata, lugar en donde había plantado el injerto. Sin pensarlo mucho, él tomó una de las frutas y se la entregó a Kira, pero por desgracia este ya no respondía. Pese a ello, el joven no se rindió y usando su stand logró que su amigo asimilara la rocacaca. En solo instantes, la herida y el hígado de Yoshikage se recuperaron por completo, aunque por alguna razón el intercambio se llevó a cabo tomando parte de la mano y el rostro de Yosefumi. Sorprendido, pero sin darle importancia, Kuyo trató de despertar a su amigo, solo para darse cuenta de que aparte de la herida de su abdomen, su cráneo también había sido destrozado. Para colmo, en ese momento, los hermanos Afex llegaron al lugar e informaron del estado de los ladrones, aunque debido a su mediocridad acabaron siendo derrotados. Hecho esto y tras tomar la segunda fruta, Yosefumi se dio cuenta de que la rocacaca que había cultivado era diferente a las demás, ya que ésta podía realizar el intercambio equivalente beneficiando a alguien a costa de arrebatarle algo a una persona diferente. Con ello en mente, él recordó el día en que conoció a Holly Joestar, diciendo que ella fue quien le salvó la vida, por lo que a modo de compensación, ahora él salvaría la de su hijo. Con lágrimas en los ojos, Kuyo se dirigió a Yoshikage diciéndole que alegremente le entregaría su cuerpo y su vida, añadiendo además que el injerto aún seguía ahí, por lo que debía recuperarlo y hacer crecer otra fruta para así poder curar a su madre.
Por mera coincidencia, en ese instante una réplica del terremoto que azotó Morio creó un derrumbe que terminó sepultando la evidencia del intercambio. En la costa, Yotsuyu y Damo se enteraron de casi todo gracias a los gemelos, pero debido al gran número de testigos ya no pudieron seguir adelante. Cerca de ellos, Karera logró escuchar parte de su conversación, enterándose a medias del problema en el que se había metido. A unos metros del derrumbe, un perro callejero acabó comiendo los restos de la fruta, y finalmente en lo profundo de la tierra el intercambio había concluido, dando así nacimiento a una nueva existencia. De regreso al presente, Hato se da cuenta de lo que estaba pasando y Yoyo le informa que el responsable había sido su novio. Pese a ello, la rubia no le cree y acude al llamado de Damo, quien de inmediato la derrite justo enfrente de su padre. Desesperado por el estado de su hija, Norizuke delata a Yosuke, así que de inmediato Tamaki va a liquidarlo sin saber que este ya se le había adelantado. Usando una burbujota, el marinero logró sacar a Hato del rango de Vitamin C, por lo que ahora, furiosa y decepcionada, la señorita ataca al piedroso con el poder de su stand. Este le permitía estirar sus tacones tal y como si fueran estacas extremadamente duras y puntiagudas, llegando al punto de poder atravesar el concreto tal y como si fuera mantequilla. Herido de gravedad, Damo corre a esconderse y trata de usar a Norizuke como rehén, pero antes de poder hacer algo, vuelve a ser penetrado por su novia. Sin poder mantener a Vitamin C, el hombre escapa de la mansión solo para encontrarse con un furioso Yosuke, el cual de un solo golpe lo convierte en una pila de escombros. Cerca de ahí, Yobin queda impactado al ver el fallecimiento de su socio, y mientras tanto, dentro de la casa, toda la familia vuelve a reunirse salvo por Yoshu, quien logró salvarse pero acabó cubierto por aguas negras. Para mala suerte del flequilludo, su desgracia no terminaría ahí, ya que a los pocos días y por culpa de su propia avaricia acaba siendo víctima de la maldición de Milagro Man, un stand independiente que hacía que cualquiera que aceptara o robara su billete marcado no dejara de recibir dinero hasta ser literalmente asfixiado por este. Desesperado, Higashikata veía como todo lo que trataba de gastar o tirar le era devuelto con intereses. Por suerte, en una casualidad, él logra dar con el tipo que le transfirió la maldición, el cual se dejó robar a propósito para poder deshacerse de ella. Sabiendo que este no la querría de vuelta, Yoshu se las ingenia y usando su stand mete el billete dentro de un jugo que sí es aceptado por el hombre, quien para su desgracia se da cuenta muy tarde de que su tormento había regresado. Mientras esto ocurría en la cárcel de Stone Ocean, se nos presenta a la ex esposa de Norizuke, Kato Higashikata, una mujer que fue encerrada por homicidio, razón más que suficiente para que el pelucón se separara de ella. Al igual que el resto de su familia, la doña también tenía un stand, el cual le permitía almacenar cualquier tipo de objeto dentro de sus cartas. Luego de 15 años y para la sorpresa de todos, ella regresa a la mansión gracias a la ayuda de Yobin, el único de sus hijos con el que aún mantenía una estrecha relación. Pasado trágico. Cuando era niño y producto de su enfermedad, Yobin empezó a perder la memoria, llegando al punto en el que ya no recordaba las cosas que hizo el día pasado. Por culpa de ello, él era víctima de bullying, sobre todo por parte de un jovencito unos años mayor que él. Para bien o para mal, un día el pequeño despertó su stand y sin darse cuenta atacó al abusivo, provocándole un choque de calor que lo dejó en estado de coma. Al enterarse, Kato actuó de inmediato, así que los llevó a ambos al lugar en donde los Higashikata solían realizar el intercambio equivalente para sanar a los primogénitos. Por una especie de tradición, la pareja del hijo mayor era quien debía sacrificarse por el bien de su retoño, siendo en este caso Kato la elegida para dar su vida por Yobin. Pese a ello y con la idea de no abandonar a su pequeño, la mujer aprovechó el momento, y tras decirle al joven Higashikata que siempre debía aspirar a lo más alto, realizó el intercambio usando como pago el cuerpo del abusivo. Al pasar el tiempo y pese a que se le hizo raro que su hijo no hubiera empeorado, Norizuke aceptó esto como un milagro, hasta que 5 años después, la policía descubrió el crimen y debido a la evidencia encarcelaron a Kato. Pese a esto y teniendo en mente las palabras de su madre, Yobin siempre aspiró a la cima, por lo que con el fin de hacer crecer su negocio, pensó en usar varias rutas marítimas para así poder comprar y vender fruta barata que les permita llegar a un público más amplio. Durante un día en el estadio, el primogénito le contó su idea a Norizuke, quien la rechazó diciendo que su familia siempre había puesto la calidad por encima de la cantidad. Pese a esto, las palabras del hijo mayor también fueron escuchadas por el grupo de Tamaki, quienes desde ese momento lo invitaron al negocio de las rocacacas, siendo Yobin el encargado de lavar el dinero producido usando su frutería. A pesar de que siempre fue movido por la ambición, el primogénito también quería sanar a su hijo, por lo que aprovechando que sus socios le contaron acerca del injerto dejado por Yosefumi, él se dispuso a encontrarlo. En el otro lado de la moneda, Yosuke, ahora con más conocimiento sobre su pasado, se fijó la meta de también encontrar dicha planta y usarla para curar a Holly. Con este propósito, él va con Norizuke y le cuenta sus intenciones, además de todo lo que sabía acerca de Yobin y los traficantes de Rocacaca.
Pese a no comprender las acciones de su hijo, el pelucón acepta que si dicho injerto existía, este debía ser propiedad de Yosuke, así que con el fin de que pudiera encontrarlo, le da el contacto de un experto horticultor que trabajaba en secreto para la frutería Higashikata. Sin perder el tiempo, Gappy va hacia el lugar indicado sin saber que su conversación había sido presenciada por Kato, quien rápidamente llama a su hijo para chismosearle que Yoyo y su padre intentaban reunirse con alguien importante. Deduciendo que esa persona podría interferir con sus planes, Yobin va en busca de la ayuda de Dolomite, un hombre de piedra que quedó en un estado lamentable luego de salvar a su novia ciega de unos cables eléctricos. A diferencia de sus similares, este no estaba involucrado con el tráfico de rocacacas, ya que creía que el hecho de recuperar algo para ti mismo a cambio de perder algo de ti mismo no tenía el más mínimo sentido. Pese a ello, sus ojos vuelven a brillar cuando Yobin le habla acerca de la nueva rocacaca, una variante capaz de sanar a alguien tomando como pago la salud de otra persona. Pensando en que así podría recuperar su cuerpo, Dolomite decide ayudar al primogénito, y para hacerlo revela su stand, Blue Hawaii. Este hacía que cualquiera que entrara en contacto con alguna parte del cuerpo de su usuario, tal y como un diente, se volviera un zombie que tan solo iba detrás de su objetivo, en este caso un desconcertado Yosuke. Además, una vez que alguien era controlado, este transfería la infección a través del contacto con cualquiera de sus fluidos. En medio de una feroz persecución, Gappy logra encontrar el diente del piedroso, así que suponiendo que este debía estar escondido, llama a Yasuho para que pueda ubicarlo. Siguiendo las indicaciones de Yoyo, la joven logra dar con su cometido, aunque antes de poder hacer algo más es encontrada por Yobin, quien sabiendo que liquidarla lo haría ver como sospechoso, simplemente la desmaya y se lleva el diente. Sin la ayuda de Yasuho, Gappy termina siendo controlado, por lo que en solo cuestión de minutos es llevado hacia el escondite del piedroso. Luego de enterarse de sus planes, él intenta deshacerse del marinero, pero en ese instante recibe unos buenos golpetazos por parte de Yasuho, quien usó a Paisley Park como un GPS para dar con la ubicación de Yoyo. Incapaz de defenderse, Dolomite se pone duro, así que en respuesta la pelirrosa amenaza con arrojarle un pantano en caso de que no cooperara. Sin poder hacer más, el hombre acepta la derrota, y tras liberar a Yosuke, confiesa todo lo que sabía. Con un problema menos, la pareja continúa su camino hacia la casa del experto sin saber que este ya se les había adelantado. De una manera directa y brusca, Raima Mezuku se presenta con Yosuke, diciéndole que su interrogatorio había sido escuchado por alguien más, y ahora mismo esa persona estaba detrás de ellos. Sin querer meterlo en más problemas, Yoyo le muestra varias fotos de los árboles de la huerta, diciéndole que solo le bastaba con que identificar el injerto y que él se encargaría del resto. Sorprendentemente y en unos cuantos segundos, el experto logra dar con la rama, mencionando que solo él sería capaz de cosecharla. Por dicho motivo y viendo que ahora también estaba envuelto en el problema de los piedrosos, Rai decide unirse al equipo de los Yoyos. Demostrando ser alguien en extremo analítico, Mamezuku rápidamente descubre al enemigo, quien era un excéntrico enmascarado llamado Urban Guerrilla. Este poseía un stand capaz de propagar una especie de bacteria que derretía la carne de sus víctimas. Además, él venía acompañado de Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Ti-Do, un animal de roca parecido a una oruga capaz de moverse bajo tierra y cerrarse para servir como un escudo para su dueño. A pesar del peligro, Rai vuelve a demostrar sus habilidades a través de su propio stand, gracias al cual podía separar su cuerpo en cintas que le permitían desplazarse, alcanzar objetos o incluso atacar a distancia. En medio de la pelea, Guerrilla menciona que a diferencia de Tamaki, quien solo pensaba en dinero, él pertenecía a un grupo de investigadores que deseaban sacar el máximo provecho de las rocacacas. Por dicho motivo y hasta el momento, ellos habían logrado refinar el intercambio equivalente, pero ahora que sabían de la existencia de la nueva rocacaca, estaban seguros que si se hacían con ella podrían crear un nuevo mundo para los humanos de roca. Tras varios intensos minutos de pelea, Yasuho da con un suelo de concreto que impide el movimiento del gusano, por lo que aprovechando esto, Yoyo envía una serie de burbujas llenas de gasolina hacia el escondite de Guerrilla, quien acaba siendo carbonizado junto con su mascota. Ya más calmados, el experto se da cuenta de que el stand de Yosuke producía algo más que solo burbujas, ya que estas parecían estar compuestas de líneas casi imperceptibles que giraban rápidamente. Además, la pelirrosa menciona que todo esto le había hecho darse cuenta de que ella ya había tenido una experiencia similar. Pasado trágico. Hace algunos años, la jovencita compró un broche de cabello que planeaba usar el día en que visitaría a su papá, quien estaba divorciado de su mamá y al que veía solo una vez a la semana. Desgraciadamente, lo que ella no sabía era que dicho adorno en realidad era un bicho de roca, el cual dañó su piel e incluso jugó con su mente. En un principio, este la hizo pelear con sus amigas, luego le provocó una fuerte descamación y finalmente le creó una ilusión en la que era despreciada por su padre. Sin poder soportar la tristeza, la señorita optó por una decisión fatal, aunque por suerte su madre logró salvarla a tiempo. Ya en el hospital y por mera casualidad, la doctora Holly entró a su habitación, diciéndole que debía ver más allá de sus ojos, ya que si lo hacía, muy pronto encontraría algo que sería realmente importante para ella.
Al poco rato, Yoshikage también llegó a la habitación en busca de su madre, pisando accidentalmente el broche de Yasuho y acabando con la vida del bicho de roca. Tras salir del hospital, la joven siempre se mantuvo pensando en las palabras de la doctora, y aunque hasta ese momento todo había sido normal, su vida cambió el día en que conoció a Yosuke, por lo que estaba segura que solo luchando a su lado podría encontrar eso que sería realmente importante para ella. Dejando al trío por un momento, regresamos con Yobin, quien fue llamado a reunirse con un miembro del grupo de los investigadores llamado Purtom. De forma directa, este le dice que ellos planeaban eliminar a cualquiera que se acercase a la nueva Rokakaka, pero como Yobin era alguien importante, habían decidido que su familia sería la excepción. Para eso, el Piedroso le entrega una casa de juguete, diciéndole que le entierren sus terrenos para que así pueda desplegar a su stand, el cual crearía una barrera que impediría el paso de los extraños. Confiando en Tom, el primogénito sigue las indicaciones, aunque como era de esperarse, todo era una trampa que acaba encerrando a la familia bajo los efectos de Ozone Baby. Este aumentaba la presión atmosférica de una área, haciendo que los que se encuentren dentro no puedan moverse, empiecen a sangrar y eventualmente fallezcan. Afortunadamente, dicho efecto podía reducirse al estar dentro de una habitación cerrada, cosa que Yobin aprovecha para poder contraatacar. Con la ayuda de Tsurugi, él logra incendiar toda la huerta, y acto seguido llama a Tom para decirle que si no venía a desactivar su stand, su preciada Rokakaka acabaría carbonizada. Pese al éxito de su plan, el primogénito tampoco tenía forma de ir a salvar el injerto, pero aún así, por mero presentimiento, sabía que Yosuke se encargaría de ello. Tal y como si fuera un adivino, hace solo unos minutos, Ray y Yoyo llegaron a la huerta a través de un túnel secreto, por lo que luego de identificar a la rama, el experto le introdujo unos insectos especiales que permitirían su florecimiento. Hecho esto y cubierto por una burbujota que lo protegía de la presión, Mamezuku fue a recoger el injerto, pero a medio camino acabó topándose con Tom. Pese a estar en desventaja, los jóvenes trabajan en equipo y envenenan al Piedroso con unas semillas tóxicas, aunque aún así, este rompe la protección de Ray y tras dejarlo tirado en el suelo, escapa con el injerto. Entre tanto, una serie de camiones de bomberos y ambulancias llegan al lugar, por lo que al verlas, el investigador trata de escapar en una de estas, pero termina siendo asesinado por un disparo desconocido. Sin poder hacer nada, Yoyo tan solo es testigo de cómo uno de los pasajeros de la ambulancia tomaba la rama y partía lejos del desastre. Mientras el joven gritaba de impotencia, en la mansión se revela que aquel injerto tan solo era una ilusión creada por Tsurugi, ya que el real estaba en manos de Yobin, quien al darse cuenta de los insectos introducidos por el experto, colocó el tallo dentro de un pequeño cactus. Algunos minutos después, ignorando los planes del primogénito, Ray se presenta con el resto de la familia y les explica todo lo que había ocurrido. Acto seguido, Yoyo menciona que los que se llevaron la rama vinieron en ambulancia, por lo que era muy probable que la guarida de los investigadores se encontrara en el hospital. Con esto en mente, él llama a Yasuho, quien por coincidencia ya estaba en dicho lugar debido a los cólicos de su mes. De inmediato, el marinero le cuenta todo lo que había ocurrido, pidiéndole que se mantenga alerta y diciéndole que ellos ya iban en camino. Por mero azar, en el mismo edificio también se encontraba Mitsuba Higashikata, la esposa de Yobin. Sin saberlo, durante ya un tiempo, ella estuvo llevando un tratamiento de belleza con otro de los investigadores llamado Gutomoki, quien poseía un laboratorio repleto de rokakakas con las cuales investigaba el intercambio equivalente usando a la mujer como parte de sus experimentos. Para recuperar la firmeza de su busto, ella perdió sus dientes. Para volver a tener su dentadura, una parte de su cabeza fue convertida en roca. Para regresar su cráneo a la normalidad, sus piernas fueron el pago. Y finalmente, para recuperar sus extremidades, el bebé que llevaba en su vientre terminó siendo petrificado, cosa que obviamente Mitsuba jamás quiso que pasase. Más tarde que pronto, Yasuho termina involucrada en el embrollo, y junto a la doña son testigos de la habilidad de Wu, el cual podía dividir su cuerpo en pequeños fragmentos con los que era capaz de desplazarse o controlar a sus víctimas. Con mucha confianza, él revela que ellos no tenían la nueva Rokakaka y que esta aún seguía en la mansión Higashikata, por lo que planeaban usar a Mitsuba para poder llegar hacia ella. Con este propósito, el doctor persigue a la mujer, quien a pesar de todo logra defenderse gracias al poder de su propio stand, el cual era capaz de manipular la dirección de cualquier tipo de energía usando sus flechas. Acumulando varias de estas, ella incrementa la velocidad de un ascensor y estrella el ligero cuerpo de Wu, cuya cabeza es envuelta en cinta médica y lanzada fuera del edificio. Hecho esto, Mitsuba regresa al laboratorio para poder consumir una fruta que le ayuda a recuperar a su bebé. Camino a ello, Yasuho se reencuentra con su exnovio, un joven estudiante de medicina llamado Toru. De manera simpática, él trata de iniciar una conversación con la pelirrosa, pero esta le dice que no tenía tiempo y le pide que vaya a buscar un tipo vestido de marinero y lo envía al laboratorio del piso superior. Ya en su destino, la doña intenta comer la fruta, pero para su desgracia, Wu regresa a través de los aspersores. Rápidamente, el furioso doctor se dispone a acabar con sus objetivos, aunque justo antes de que logre su cometido, Yosuke llega al lugar, y tras meterlo dentro de sus burbujas, las mezcla con cemento médico y lo sofoca hasta la muerte.
Sin más peligros a la vista y tras enterarse de lo ocurrido, Rai no lo duda y destruye todas las rokakakas salvo por una que es consumida por Mitsuba, quien con gran alegría recupera a su bebé a cambio de perder su nariz. Ya fuera del edificio, Yasuho le dice a los demás que el injerto seguía en la mansión, pero sus palabras son desestimadas por el experto, el cual indica que él mismo fue testigo de cómo la rama fue robada por Tom. Algo molesta, la señorita continúa, y usando a Paisley Park descubre que el laboratorio de las rokakakas solía pertenecer a Holly Joestar, aunque luego de su enfermedad, este fue derivado a otros 4 doctores. 3 de ellos eran Urban Guerrilla, Purtom y Wutomoki, siendo el cuarto de estos el mismísimo director del hospital, Satoru Akefu, un anciano del que curiosamente no había una sola foto de su rostro. Mientras planeaban ir a buscarlo, Yasuho vuelve a encontrarse con Toru, quien antes de retirarse demuestra sus intenciones de querer volver con ella. Como dato extra, a Yobin le encantó la nueva nariz de su esposa, ya que le recordaba a uno de sus queridos escarabajos. Al día siguiente el trío regresa al hospital y luego de una más que complicada búsqueda logran dar con el director, aunque por alguna razón cada vez que trataban de acercarse le ocurría algo que se los impedía, yendo desde puertas corredizas e hileras de sillas hasta un auto que parecía haber salido de la nada o un paciente pericote que busca pleitos con el marinero. Sin alguna complicación, Gappy usa su habilidad para amortiguar los golpes del agresor, el cual sin razón aparente acaba con el cuello destrozado. En solo instantes un gran número de curiosos llegan al lugar, por lo que queriendo evitar más problemas, el trío se ve obligado a separarse. Al poco rato y junto con los policías, Toru vuelve a toparse con Yasuho, diciéndole que él había sido testigo de todo y asegurándole que si era necesario testificaría a favor del marinero. En otro punto de la ciudad, Tsurugi iba de camino a casa hasta que se terminó topando con Ojiro Sasame, quien después de su encuentro con Yosuke se dedicó a investigar a Akira, descubriendo el rumor del intercambio equivalente usado por los Higashikata. Pensando que con esto podría recuperar sus dedos y ganar una fortuna, Ojiro intimida al pequeño y lo sigue hasta el techo de la mansión, lugar desde el cual confirma sus sospechas e incluso descubre la existencia de la nueva Rokakaka. Valiéndose de sus mismos trucos, él logra acabar con Yobin y su hijo, por lo que lleno de satisfacción toma la planta y regresa a su casa. Para desgracia del malandro, lo que él no sabía era que los cadáveres que había visto tan solo eran un engaño de Tsurugi, por lo que antes de poder darse cuenta acaba siendo fulminado por el Speed King de Yobin. De vuelta con Yoyo, él y Rai se habían estado ocultando mientras intentaban averiguar más acerca de Satoru. Tras analizar lo ocurrido, el experto deduce que el anciano poseía un stand que traía mala fortuna a cualquiera que intentase perseguirlo, por lo que si querían confrontarlo debían anticiparlo. Coincidentemente, gracias a un periódico, ellos se enteran de que dentro de poco Akefu daría una conferencia en el hospital, siendo este el mejor momento para ir a atraparlo. Por desgracia, este mero pensamiento es más que suficiente para activar el stand del doctor, así que sin previo aviso una tropa de patrullas logra dar con los fugitivos. Para colmo, en ese momento también empieza a llover, y como si hasta la cosa más inofensiva se volviera inusualmente peligrosa, las pequeñas gotas de lluvia perforan a los jóvenes. Sin más opciones, ellos se meten dentro de una patrulla, pero sabiendo que sería encerrado, Yosuke muestra su determinación exclamando que su cuerpo estaba formado por 2 hombres que anhelaban curar a Holly Joestar, por lo que si él quería probar su existencia debía hacer todo lo posible para cumplir ese cometido. Dicho esto, el joven sale corriendo, solo para un instante después ser mortalmente perforado. Debido a la gravedad de sus heridas, Jojo es llevado al hospital, mientras que por otro lado, Rai, acusado de complicidad, termina dentro de un calabozo. Lejos de ahí y sin saber nada, Yasuho vuelve a toparse con Toru, quien esta vez le confiesa que realmente deseaba regresar a su lado. Al ver que sus palabras eran ignoradas, el joven le dice a la pelirrosa que al parecer ella estaba buscando al director, mostrándole una foto reciente en la que este aparecía junto a Mitsuba. Sorprendida, la señorita une cabos y confirma que la Rokakaka seguía en la mansión y que los investigadores continuaban detrás de la señora Higashikata. Hablando de ella enfrente de su hogar, Satoru aparece de forma repentina causando que tenga un accidente en la cocina. Rápidamente la doña evita el daño usando su stand, aunque por otro lado su hijo, quien nomás pasaba por ahí, también se ve afectado por la desgracia, despertando su enfermedad de una forma sumamente agresiva. De regreso al hospital, un gran número de gente se había reunido para escuchar el discurso del director, quien de manera orgullosa presenta la Rokakaka 6251, un fármaco producido a partir del refinamiento de la fruta. Hasta ahora, este era el más grande logro de los investigadores, puesto que producía un intercambio equivalente en el que se maximizaban los beneficios y se disminuían los efectos secundarios. Al mismo tiempo del discurso, unos pisos más arriba, Yosuke despierta revelando así que este era su plan para poder acercarse al director. Rápidamente, él noquea al guardia que lo vigilaba, pero en ese momento la habilidad de Satoru se activa y la mano del custodio lo hiere de gravedad. Pese a esto, el marinero se arrastra hacia la salida y es encontrado por Holly, quien lo confunde con su hijo Yoshikage.
Con algo de lucidez, ella explica que su enfermedad provocó que una masa rocosa fuera subiendo por su cuerpo con rumbo a su cerebro. Para medir el avance, ella había marcado varias líneas sobre su piel, por lo que según estas, ahora mismo solo tenía un par de minutos antes de quedar en coma. A través de estos apuntes, la mujer también revela que su enfermedad se agravó aún más debido a que los investigadores experimentaron con ella para crear la Rocacaca 6251. Dicho esto, Holly lleva al marinero hacia el lugar en donde se guardaban los fármacos y justo antes de desplomarse le entrega uno de estos. Por la ira de conocer todo lo que había pasado, Yosuke vuelve a desear acabar con Satoru, provocando así que su estancia se active y la boca del amnésico sea petrificada. Al darse cuenta, la mujer usa sus últimas fuerzas y vierte el fármaco a través de una herida que estaba en la mejilla de Gappy. Con su trabajo realizado, Holly le menciona que el director era alguien sumamente peligroso y que no debía perseguirlo. Aún así, ella también confiesa que muy en el fondo deseaba que él fuera y derrotara a Satoru, ya que después de todo su mayor deseo era que al despertar pudiera volver a estar al lado de su hijo. En ese momento las heridas de Yosuke sanan por completo, y mientras que una parte de su rostro se petrificaba, la otra era invadida por una lluvia de lágrimas. Mi nombre es Yosuke Higashikata. Todos mis recuerdos, desde el día que nací, han desaparecido de este mundo. Nunca más regresarán. Pero aún así, hay algo de lo que estoy seguro. Y es que sin importar a dónde vaya, o en qué era viva, yo siempre seré tu hijo. Mamá. ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ora! Sin importar lo que pase, yo te salvaré. Lo juro. Fuera de la mansión, Yasuho usa Paisley Park para infiltrarse a través del teléfono de Yoshu. Ahí, ella descubre el lamentable estado de Tsurugi, pero antes de poder saber más es descubierta por Yobin y arrojada al inodoro. Por si esto no fuera poco, Satoru también aparece cerca, así que tras tener una pequeña caída, la señorita acaba perdiendo un brazo. Dentro de la casa, Paisley Park es encontrada por Mitsuba, quien desobedeciendo a su marido usa su stand para hacer que el teléfono salga disparado contra la pared, creando una pequeña grieta desde la cual se asoma el cultivo de la nueva Rocacaca. Debido al ruido, Norizuke va a la habitación y tras ver la planta exige una explicación. Sin rodeo alguno, Yobin revela que él ya sabía que su padre planeaba sacrificarse para poder curar a Tsurugi. Por eso él hizo todo lo posible para obtener la nueva Rocacaca, ya que gracias a ella podrían acabar con la maldición de una vez por todas, evitando así que su familia vuelva a tener que sufrir. Sin poder contradecirlo, el pelucón acepta las palabras de su hijo, aunque antes de dejarlo continuar menciona que la fruta tenía un olor extraño, por lo que decide revisarla usando su stand. En ese momento, King Nothing toma la apariencia de Ojiro, mostrando todas sus acciones justo antes de ser liquidado por el primogénito. Sabiendo que su padre ahora sí se interpondría en su camino, Yobin, ante el desconcierto del resto de la familia, decide dejarlo en coma con un choque de calor. Mientras esto ocurría, en la comisaría, Rai siguió investigando a Satoru y descubrió que incluso con el mero hecho de verle la espalda a través de una foto se podía iniciar una tragedia. En esta ocasión, la víctima es su compañero de celda, un criminal que al intentar atacar al experto acaba lastimándose a sí mismo. Producto de sus heridas, el hombre es llevado al hospital, así que aprovechando esto, Rai se envuelve alrededor de su cuerpo. En las afueras de la mansión, Yasuho trata de comunicarse con Mamezuku y Yoyo, pero al ver que ninguno le contestaba, opta por pedir la ayuda de Toru. Dentro, Satoru vuelve a aparecer, esta vez en la habitación de los esposos. Sin dudarlo, Yobin ataca al viejo, pero sus puños simplemente lo atraviesan e impactan contra una botella de laca. Pese a que su mujer le pide que no fuera tras él, Higashikata la desobedece y lo persigue hasta el pasadizo, lugar en donde se da cuenta de que uno de los fragmentos se había incrustado debajo de su pecho. En solo un instante, desde la pequeña herida emerge una cantidad exagerada de sangre, por lo que sin poder hacer más que gritar el nombre de su hijo, Yobin Higashikata termina falleciendo. A unos metros en el jardín, Yasuho seguía esperando a Toru, sin saber que este, de hecho, ya había llegado. Tras ser testigo de todo lo que había ocurrido, él simplemente se relaja al ritmo de su canción favorita y se dispone a seguir disfrutando el espectáculo. Poco tiempo antes de esto, Jojo juntó evidencia acerca de los experimentos que se hicieron con Holly y se los envió a un periodista, el cual de inmediato fue a entrevistar a Satoru. Viéndose acorralado por las preguntas, el viejo deduce que Yosuke había sido el culpable de todo, así que de inmediato se dispone a liquidarlo. Al ver que su presa se alejaba, el comunicador intenta detenerlo, aunque antes de poder hacerlo acaba siendo consumido por la desgracia.
Fuera del edificio, Rai llega y se da cuenta de que Jojo, en vez de perseguirlo, había logrado hacer que el viejo fuera el que vaya tras él. Tomando otro camino, el experto sube rápidamente y llega hasta la sala en donde se encontraba su amigo, lugar desde donde ambos se dan cuenta de que Satoru Akefu en realidad no era un humano, sino un stand perteneciente a alguien desconocido. Su nombre era Wonder of You, y a diferencia de sus similares, este poseía una personalidad y además podía ser visto por la gente común y corriente. Como ya se había evidenciado, su habilidad le permitía traer calamidades para cualquiera que intente perseguirlo o siquiera piense en hacerlo. Cerca de la mansión, y como ya era obvio, el usuario de Wonder of You se revela como Toru. A diferencia de los humanos, que eran organismos basados en carbono, los seres de roca estaban basados en silicio. El motivo de su existencia era algo desconocido, pero si se tuviera que teorizar, se diría que esto sería una especie de respaldo en caso de que la humanidad fracasase. Esta idea de ser una segunda opción era algo que no podía ser aceptado por Toru y sus compañeros, por lo que a través de las rocacacas, ellos buscaban crear un mundo en el que los suyos estén en la cima de todo. En el hospital, y luego de ver el rostro de Satoru, Rai se da cuenta de que de hecho ya lo había conocido. Pasado trágico. Su padre poseía una importante productora de peras, pero un día esta fue atacada por unos misteriosos insectos que arrasaron con todo. En ese momento, Rai se dio cuenta de que los bichos habían envenenado sus frutas con algo parecido al asbesto, aunque antes de que su padre lo supiera, acabó falleciendo por un tifón que también cayó sobre la huerta. Durante el funeral, el joven logró ver a Akefu, aunque en ese momento y por el dolor de su pérdida no le dio más importancia. De vuelta al presente y viendo que nadie se le acercaba, Satoru libera a Dududu de Dadada, un veloz insecto que se asimilaba con el entorno y dejaba una picadura desde la cual se producía asbesto. En segundos el bicho se enfoca y por poco acaba con Jojo, aunque para su buena fortuna, Rai se las ingenia y logra eliminarlo. Producto de esto, el cuerpo del experto acaba quedando a solo 2 centímetros del director, así que con mucha seguridad exclama que sería imposible que una desgracia ocurriera en una distancia tan pequeña. En respuesta, el Stan le confiesa que la tragedia de su padre se debía al flujo de la calamidad, el cual luego se llevó a su madre producto del estrés. Por esta lógica, el siguiente debió haber sido Rai, siendo increíble que siguiera vivo después de tanto tiempo. Más determinado que nunca, el experto lanzó su ataque, pero en ese momento otra desgracia recae sobre la habitación. Pocos minutos antes y a modo de preparación, Yosuke escondió varias burbujas a las cuales les dio un efecto rotatorio. En teoría, estas se activarían en cuanto el enemigo se acercase a ellas, pero ahora y por culpa de la calamidad, estas habían acabado perforando el cuerpo de Mamezuku. Destrozado, Jojo no puede hacer más que pedir el perdón de su amigo, pero en respuesta, este le pide que no se preocupe, ya que dentro de esta tragedia, él pudo ver una buena fortuna. Con lo que acababa de pasar, Rai confirmó que las burbujas de Yosuke en realidad estaban compuestas por líneas extremadamente finas que rotaban a una velocidad inmensa. Dicho fenómeno era conocido como giro, y aunque pareciera incomprensible, este era capaz de atravesar cualquier tipo de lógica. Mientras que la batalla ocurría, en la mansión, Yoshu se hizo con la Rokakaka e intentó hacer el intercambio equivalente con Yasuho. En un principio, él menciona que su intención era demostrar su valía, aunque en realidad lo hacía porque pensaba que este proceso lo llevaría a experimentar el clímax de la lujuria. A unos metros, Toru, viendo que habían 2 frutas, decide dejarlos tomar una para así poder conocer sus efectos. Decepcionada por las bajas intenciones del flequilludo, la pelirrosa consume la Rokakaka, y en solo segundos ella recupera su brazo mientras que el de él se reduce hasta parecer el de un bebé. En su escondite, Toru, impactado por lo que vio, olvida la idea de crear un nuevo mundo para los suyos, y en su lugar se decide a llegar a la cima de la élite vendiéndole la nueva Rokakaka a los magnates más ricos del planeta. Mientras que Yoshu se retorcía exclamando que él no sabía que ocurriría esto, Yasuho nota la presencia del piedroso, y en ese instante recuerda que cuando era niña, ella ya lo había conocido. Teniendo la misma apariencia que ahora, él le pidió indicaciones para dar con el Satoru Akefu original, a quien más tarde liquidaría y suplantaría. Con este recuerdo y sus propias deducciones, la señorita reconoce a Toru como el origen de las calamidades. Sin negarlo, este le explica que hasta ahora ella tan solo se había topado con los efectos secundarios de su poder, por lo que si se iba y olvidaba todo podría seguir teniendo una vida pacífica. Negándose a esa idea, la joven toma el celular de Yoshu y llama a Nijimura, quien en ese momento estaba cuidando de su madre. Rápidamente, ella le da una corta explicación de lo ocurrido y le pide que vaya a buscar a Yosuke y le entregue su teléfono. Sin entender muy bien, la mucama nota que en el cuerpo de Holly se indicaba la ubicación de un laboratorio, así que de inmediato va hacia ese lugar. En el camino, Yasuho le explica que si seguía adelante también se vería involucrada en el flujo de la calamidad, a lo que Nijimura responde que dentro de Yosuke se encontraba el alma de su hermano Yoshikage, así que por su voluntad y la de su madre debía protegerlo.
En el lugar de los hechos, Jojo colocó más trampas y con el fin de provocar a Wonder of You se dedicó a destruir todas las muestras de Rocacaca 6251. Sabiendo el altísimo valor que tenían estos fármacos, el Stan le devuelve la jugada, diciéndole que su usuario ahora mismo estaba cerca de Yasuho. Distraído, Gappy acaba siendo lastimado por su propia trampa, y acto seguido cae y empala su hombro con uno de los escombros. Complacido con lo que veía, Satoru se burla del marinero, pero justo en ese momento Nijimura entra al escenario, congelando las burbujas y haciendo que una de estas impacte y lastime la cabeza del sombrerudo. Desconcertado, el Stan menciona que nada en esta realidad debería ser capaz de tocarlo, por lo que recordando las palabras de Rai se da cuenta de que efectivamente ese tal Hiro era algo que estaba fuera de este mundo. Por desgracia, quien sí estaba dentro era Nijimura, cuyo cerebro terminó empalado por uno de los escombros. Impactado pero sin tiempo para lamentos, Jojo toma el celular de la mucama y de inmediato recibe la asistencia de Yasuho, quien le revela que el enemigo era Toru. Por culpa de estas palabras, la pelirrosa pasa a ser objetivo de la calamidad, la cual se manifiesta como una puerta que se desprendió de un avión y ahora cae en dirección hacia ella. Al notar esto, el piedroso intenta irse junto a la planta, así que ya un poco más calmado, Yoshu va a detenerlo pero acaba derrotado. Incapaz de luchar, Yasuho tan solo se limita a decirle a Yosuke que Toru trataba de escapar, por lo que mejor vaya e intente destruir a su stand. Junto a estas palabras, un sorprendido Yoyo también logra escuchar al espíritu de Rai, quien le explica que las propiedades explosivas de Killer Queen hicieron que las burbujas de Soft and Wet estuvieran compuestas por líneas infinitamente delgadas. Si nadie podía verlas, entonces no existían, y por ello mismo se encontraban fuera de este mundo. Como prueba de esto, Wonder of You ahora mismo estaba tratando de escapar de él, ya que sabía que aquellas burbujas podrían atravesar cualquier maldición o cualquier calamidad. Bautizado como Soft and Wet Go Beyond, un nuevo proyectil sale a través de la estrella del marinero, pero debido a su poco control, Satoru logra evitarlo usando otro bicho llamado Obladi Oblada. Este se aferraba a su víctima consumiendo su sangre y reproduciéndose a una velocidad extremadamente acelerada. Con su enemigo incapacitado, el sombrerudo intenta escapar por el ascensor, así que sin pensarlo, Paisley Park se encarga de detenerlo, dándole a Yosuke el tiempo suficiente para lanzar otro disparo. Por desgracia, debido al peso de los insectos, este vuelve a fallar, pero aún así, Park actúa rápido y usando su habilidad logra transferirlo directamente hacia el teléfono de Yasuho. Sin siquiera poder reaccionar, Toru recibe de lleno el impacto de la burbuja, la cual lo manda a volar a varios metros de distancia. Junto a este evento, el flujo de la calamidad también se ve interrumpido, y la puerta del avión se desvía del camino de Hirose. Pese a esto, el piedroso aún se mantuvo sujetando la rocacaca, así que tras comerla se acerca rápidamente a Yasuho para hacer el intercambio. Al ver esto, Yoshu trata de protegerla, pero sus intenciones vuelven a terminar en fracaso. Enterado de todo, Jojo como puede se sumerge dentro de una piscina, dispersando a los bichos y dejando su brazo libre para lanzar otro disparo. Incapaz de preverlo, el proyectil por poco y decapita a Toru, quien ya en las últimas cae a los pies de Kato. Destrozada por el fallecimiento de su hijo, la mujer ignora las advertencias de Yasuho y usando sus cartas incapacita al piedroso. Acto seguido, ella revela ser la única que ya conocía los planes de Yobin, así que con la determinación de seguir su voluntad, saca de su baraja el cuerpo de Tsurugi. Dejándolo al lado de Toru, ella exprime todo lo que quedaba de la planta para obtener un pequeño sorbo de savia, por lo que tras dárselo de beber a su nieto y mientras que la calamidad caía sobre ella, se da inicio a un nuevo intercambio. Tomando como prioridad la maldición de los Higashikata, la enfermedad del pequeño es transferida hacia el cuerpo del piedroso, quien mientras rogaba por ayuda y maldecía su destino acaba desvaneciéndose, siendo lo último que veía un avispón igual a aquel que le permitió vivir en este mundo. En el suelo, Tsurugi recupera la salud, aunque por otro lado, su abuela ahora yacía atravesada por un enorme cuchillo. Con lágrimas en los ojos, ella queda satisfecha puesto que todo lo que hizo lo hizo por su familia. Así que tras desear volver a reunirse con su hijo Yobin, Kato Higashikata termina falleciendo. Varios minutos después, una tropa de ambulancias y bomberos llegan a la mansión, y junto al sonido de sus sirenas, Yasuho se da cuenta de cómo un remanente de la calamidad intentaba acabar con Norizuke. Por fortuna, en ese instante, Yosuke llega al lugar, así que tras acertar un tercer disparo, erradica por completo toda la desgracia que tanto daño les había provocado. Desde este punto nos toca retroceder unas cuantas décadas para volver a encontrarnos con Lucy Steele, quien ahora de 62 años estaba trabajando para la Fundación Speedwagon. Ella llegó a Morio para investigar el incidente de Radio Gaga, un evento en el que una mujer que no paraba de repetir las palabras gaga 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 repentinamente desapareció cerca de una baranda. Durante esta labor, Lucy conoció a Joseph Joestar, también conocido como Fumi, un joven amable pero algo grosero que además era nieto de Johnny Joestar.
Tras salvarla de un ladrón, Jojo decidió trabajar para ella cargando su equipaje, así que juntos llegaron al lugar del incidente, en el cual más pronto que tarde se revela que el causante de todo era una criatura de roca. Esta emitía vibraciones parecidas a una voz con las cuales hipnotizaba a sus presas y las atraía para luego devorarlas. Por si eso no fuera poco, el bicho también era capaz de usar a sus víctimas como una suerte de marionetas zombificadas. Luego de que su chofer fuera aplastado, Lucy pasó a ser el siguiente objetivo, pero por fortuna fue salvada por Fumi, quien reveló poseer un stand parecido a unas enredaderas. Con este logró estrellar el auto contra la baranda, arrancándola del piso y dejándola fuera del alcance de las personas. Ya de regreso a la ciudad, Steel presenció a Toru en medio de su cultivo de rocacacas, aunque antes de ir a por él fue invadida por una fuerte tos que la dejó sin habla. Preocupado por su salud, Joseph la acompañó a Estados Unidos y eventualmente fue nombrado como el asistente de Lucy, quien 3 años después falleció por una enfermedad a los pulmones. Con el pasar del tiempo, el joven conoció y se casó con una señorita llamada Susie Q, teniendo unos años después una hija a la que bautizaron como Holly Joestar. De regreso al presente, Yasuho le pregunta a Yoyo cómo haría para curar a su madre ahora que ya no habían rocacacas. Algo melancólico, él recuerda las voluntades de Rei Nijimura, así que sin perder la esperanza le responde que quizás aún habían ejemplares en alguna isla del sur. Siguiendo su paso, ellos se acaban topando con la madre de Yosefumi, quien a pesar de haber rehecho su vida y nunca haber buscado a su hijo, aún guardaba varias memorias sobre él dentro de su teléfono. Tras caminar un poco más, la pareja llega a la frutería Higashikata, lugar en donde toda la familia se había reunido para elegir un pastel por la recuperación de Norizuke. Tal y como si nada hubiera pasado, los hijos se ponen a escoger el sabor, pero mientras recordaban las palabras de su padre no logran contener su tristeza y acaban rompiendo en llanto. Ante esto y viendo que Yoyo seguía serio, Tsurugi le pide que él sea quien escoja el sabor, petición que también es hecha por Hato, Daiya y el mismísimo Yoshu. Al ver esta escena y con lágrimas en los ojos, Yasuho se retira sabiendo que a partir de ahora Yosuke nunca más volvería a estar solo, puesto que al fin había encontrado una familia y un hogar al cual siempre podría regresar. ¿Qué le parece si me ovaciona de pie? ¿Por qué no me da una mano? Oiga, ¿no lo vi en un deporte en el Invalitón? Y usted fue boxeador, ¿no? Ay, iré a caminar un rato porque yo puedo. Caminar.